con Sergio Fabián Herrera. Hola Sergio, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Marcelo, muy buenas noches, muy bien, muy contento de estar nuevamente en otro programa de búsquedas, en nuestro segundo año, en nuestra segunda edición. Así que, bueno, contentos de poder compartir con otra historia, por supuesto más que interesante y con algunos detalles muy importantes a tener Bueno, en cuenta. contanos, Sergio, ¿a quién vamos a estar entrevistando hoy? Más o menos, ¿cuál es su historia? Bueno, vamos a trasladarnos a la ciudad de Palomar, en Buenos Aires, Ujú. pero desde ahí la historia nos va a llevar a la provincia de Neuquén, eh, perdón, a la provincia de San Juan. Ajá. Vamos a estar comunicados con María Gabriela Mieli. Ella nació en el año 71, pero como dato curioso tiene de que hay datos que nos pueden llevar a que su nacimiento sea a mitad del año 70, por lo que podría haber sido engendrada en el año 69, Ajá. en noviembre. Otro dato particular que tiene Gabriela es que ella es la segunda de 4 hermanos en la familia de adopción, en los cuales todos fueron adoptados. Pero la única que en realidad no fue en forma legal fue Gabriela. Los demás fueron, en realidad ella fue apropiada Ujú. y los demás fueron adoptados de manera legal. Bueno, un dato particular y seguramente habrá características, habrá cosas que han hecho que su historia habrá hecho que no se haya podido realizar la adopción como correspondía, ya que la familia de crianza así lo hizo en forma legal con sus otros hermanos. Así que vamos a estar ahora cuando nos conectemos con Gaby y nos va a estar contando estos detalles seguramente. Bueno, yo te cuento, Sergio, creo que ya la tenemos conectada como para comenzar a charlar con ella. A ver. Ah, bueno, no la estaba viendo por eso. Sí, sí, creo que está. Hola María Gabriela Mieli, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. ¿Qué Bu- tal? Encantada. Muy Muchísimas buenas gracias noches. por tu El espacio. gusto es nuestro poder charlar contigo, conocer la historia y aportar, ayudar para que vos logres esa información que necesitas y llegar a tus orígenes biológicos. Tan necesaria esta ayuda, así que desde ya muchas gracias. Son 12 años de búsqueda. Ujú. Si bien fui juntando muchos aportes pequeños o mayores, y me van dando muchas pistas y me van dando también una idea de cómo fue esa historia, Claro. pero aún sin un lugar preciso, sin una persona precisa Ujú. quien me haya dado a luz, ¿no? Sin Claro. saber aún su nombre. Bueno, yo le voy a pasar la posta a Sergio para que comencemos con esta charla con María Gabriela Mieli. ¿Sí? Bueno, Muy Marcelo, bien, muchas muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Gaby, Buenas noches, decíamos acá Sergio. con Marcelo al comienzo, bueno, de que tu historia, estás en el Palomar, pero tu historia se remonta al año 71 a la ciudad de San Juan. Así Eh, es. a ver, ¿fuiste un regalo de Reyes del año 71 o crees que no es así? Creo que el cuento bonito fue ponerle una fecha de Reyes. Eso Creo que es lo que también dicen los papeles. claro, eso es lo que dicen los papeles, esa fue la intención de mis padres de crianza, a quien les debo agradecer todo, sin duda. Sabía que iba a pasar esto, No, tranquila, pero bueno, tranquila, sí. sí. Pero Se bueno, nota que has tenido una buena relación con ellos. sí, excelente, una relación excelente, unos padres maravillosos. Pero bueno, queda este sinsabor o esta falta de comprensión al final yo ya grande, con 39 años en ese momento, hoy tengo 51, y al fallecer mi madre, fue primero que fallece mi padre de crianza y después mi madre a los 39 años, cuando yo tenía 39 años, y me entero por el llamado de una tía, quien me da el pésame y en su llanto y confesiones y demás, me entero que soy adoptada.
de inmediato es cuando comienzo a revolver la documentación y me doy cuenta que la documentación difiere en muchas cosas a la documentación de mis hermanos, quienes fueron adoptados legalmente, porque bueno, tienen su partida de nacimiento, tienen su sentencia que está acoplada a su partida de nacimiento original y la posterior, bueno, con todos los datos, y mi caso no es así, es una partida de nacimiento apócrifa. ¿Cuál Y sería mal tu orden decimos, cronológico entre tus hermanos? ¿En dónde estarías vos ubicada por edad con tus hermanos? yo soy la hermana del medio, porque mi hermano mayor tiene 60 años, va a cumplir 60 años, mis hermanos más chicos van a cumplir 40 años, entonces yo soy la hermana del medio. Y este dato curioso que comentabas vos, en el caso de mis padres, ya tenían una experiencia previa de adopción legal. Yo fui una apropiación, y de mis hermanos más chicos, los mellizos, también fue una adopción legal. De hecho, fue una decisión entre toda la familia de adoptarlos a ellos, ¿no? Y entonces te quedan esa incertidumbre y montones de preguntas. ¿Por qué razón en mi caso, desde que vengo desde el interior del país, y una apropiación? ¿Sí? Porque esa es la palabra real, como bien vos dijiste, es una apropiación. Sí. Así que bueno, ellos son los quienes te figuran en mi partida de nacimiento como padres biológicos cuando no lo son, y no tengo más datos que ellos, que eso. Bien. Decinos, Gaby, ahora nos vamos a ir a la parte de San Juan. ¿Quiénes eran tu mamá y tu papá de crianza? Bueno, Emilia Guerra, el apellido, el nombre de mi mamá, y el apellido, el nombre de mi papá es Mario José Mieli. ¿A qué Ambos se dedicaban fallecieron. ellos? Perdón, ¿a qué se Bueno, dedicaban? mi papá era viajante de comercio en el rubro de fotografía. En esos años, bueno, era el auge de la fotografía, los revelados eran la fotografía en blanco y negro. De hecho, van a ver las fotos que pasaron hace un rato, fotos de muy linda la definición, porque él tenía una cámara profesional. Y bueno, él se dedicaba a eso, y como viajante iba en una primera instancia en micro a todo el interior del país a levantar los pedidos, como él decía, y después la empresa para la que él trabajaba, esa empresa le da, financiado de alguna forma, un auto para que él se maneje en forma particular en sus viajes, un 0 kilómetro. Entonces, bueno, allí es una de las tantas fotos que tengo de muy pequeñita, de muy bebé, de recién nacida, y se ve la parte de atrás del auto. ¿Qué auto era? Sí, perdón. Era un Chevrolet 400, color gris, con una franja en negro. Fue un auto, o sea, para mí ese auto tiene un sentimiento muy particular. Fue un auto, bueno, que heredé una vez fallecida de mi papá, y lo tuve yo unos años, ¿no? También en casa. Tu papá, supuestamente, a ver, ¿cómo llegamos a San Juan, Gaby? Bueno, él, lo que me cuenta mi madre en su momento era que supuestamente, mi mamá de crianza, supuestamente ella embarazada, mi papá se tenía que hacer un viaje de negocios, ella lo acompaña a él, entonces me tienen a mí en San Juan, ¿sí? Pero bueno, no es así, obviamente, cuando... ¿Cuál sería la historia oficial, digamos? Claro, cuando mi tía ella me confiesa que es la adopción, en realidad es que me fueron a buscar a San Juan, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, bueno, es el hecho de que yo vengo acá a Buenos Aires. Ellos vivían en ese momento en Ituzaingó, en la localidad de Ituzaingó, en la zona oeste de Gran Buenos Aires. Y mi papá, en la empresa en la que trabajaba, era una empresa en Capital, Aromo Sociedad Anónima. Y bueno, y en esa empresa, no, perdón, Aramo era el nombre de la empresa. Y esa empresa era la que comercializaba estos productos, y él se manejaba en el interior,
y una de las ciudades a la que fue a San Juan. Entiendo en historia y después de tantos datos que fui armando este rompecabezas de alguna forma, que le habrán pasado el dato de una nena que nació, a saber si cuál fue la situación X, y a partir de ahí, bueno, esos son quienes me toman como parte de estos su datos familia. que vos tenés, se lo manifiesta una tía a los 39 años en circunstancia en que fallece tu mamá de crianza. Esta Así es. tía son todos los datos que te da de San Juan. Y Sí, bien, en realidad, ¿cómo es? perdón, en realidad mi mamá, ella en ningún momento, mi mamá de crianza, en ningún momento me negó o me ocultó que yo era de San Juan, ¿sí? Ujú. Ella siempre me lo comentaba eso, que yo era de San Juan y que fue de casualidad que nací allá, ¿no? Y siempre se hablaba del Hospital Rawson. Y tengo entendido que en esa época, en los 70, el Hospital Rawson era el único que poseía la maternidad. Después, a posteriori, fue otro hospital más, que no recuerdo el nombre, pero bueno, era el único que tenía una maternidad. Vos me decís que tenés un hermano que es mayor que vos. ¿Qué registro tiene tu hermano del nacimiento de tu nacimiento, y qué registro tiene del viaje a Mendoza? ¿Qué pasó con tu hermano? ¿Él recuerda algo? Del viaje a San Juan. Él lo único que recuerda era que, claro, él tenía 9 años, Ujú. que recordemos que no son los mismos los 9 años de ahora, donde los chicos tienen tanta Seguramente. información. Entonces, la inocencia, digamos, que predominaba, ¿no? Y digamos que también el hecho de la verdad que nos decían los padres era la única y no Sí, sí, existía sí, sí. otra, y no había forma de que nosotros, No se ponía en o duda. todos los que pertenecemos a esa generación, de que de alguna forma lo cuestionemos. Entonces, No, cuando le claro. dicen a mi hermano que le dejan en la casa de mis tíos para ir a buscar a su hermanita. Entonces él pensó que era que mi mamá iba a tener familia, pero bueno, él de más grande, de un par de días antes que fallezca mi mamá, en una charla que tuvimos de hermanos, una noche hasta tarde, y él me comentaba que no recordaba a mi mamá con panza. Y, y bueno, fue muy fuerte, pero a la vez me pareció hasta un dato anecdótico, que no recordara a mi mamá con panza. También era otros momentos en los que quizás no se fotografiaba la panza de la mujer embarazada como es hoy. Sí. Entonces, bueno, pensé que era por ese lado. Pero bueno, no, en realidad, bueno, era que no, que me fueron a buscar, literal, me fueron a buscar a San Juan para traerle a su hermanita, a mi hermano mayor. Ujú. Eh, Gabriela, discúlpame, sí, Sergio, quería, sí, está quería, bien. quería preguntarle a Gaby, además de la tía que te confesó en ese pésame que te daba, que te confesó que había sido adoptada, ¿había alguien más de la familia, algún amigo que haya tenido esa información? ¿Vos después te pudiste enterar de algo de eso? Sí, sí, por supuesto, eran muchos que lo sabían, pero bueno, era el secreto mejor guardado, ¿no? Ese silencio, ese hermetismo, ese secreto familiar, de lo que nada se dice ni se habla. Me fui enterando después hablando con primos mayores que yo, consultándoles, y sí que lo sabían, pero no tienen datos certeros, no recuerdan, ellos eran muy jóvenes. Bueno, y no recuerdan datos precisos, solamente que sí, de asegurarme que sí, que soy adoptada, que era de San Juan. Y bueno, simplemente eso. Tengo otra tía, bueno, con la que hablo a veces, y bueno, ella está tratando de recordar momento tras momento, un poquito más, pero bueno, también ella es mayor, sé que está haciendo todo su esfuerzo para darme algún dato más, Ujú. pero bueno, es difícil, ¿no? También es difícil, y es difícil el hecho de que, de decir por qué razón fue así y quiénes fueron realmente esos padres biológicos, ¿no?
porque quizás esto mismo que decía yo, nosotros como hijos no indagamos mucho más, también ellos como familia no indagaban más, Claro. porque se tomaba lo que es el lazo de la familia o la intención de la adopción simplemente como un acto de amor, pero no se entendía como hoy que hay también un derecho a la identidad. Yo hoy por hoy no pienso solo en el cuento rosa, en encontrar a mis hermanos, si los hay, primos, padres, si Dios quiere, y estén vivos. Yo no pienso solo en eso, sino pienso en que se visualice esta problemática y que no suceda más, ¿sí? Por la ley de identidad, por la que pregonamos todos los buscadores y la que tanto necesitamos, por el simple hecho de que es nuestro derecho y tenemos que saberlo. No hay manera de que tengamos que, o sea, que no puede ser que estemos siempre pensando en la burocracia, todos los papeles y demás. Yo tengo 12 años de búsqueda y estos 12 años yo pasé por muchas ONG y bueno, sin un dato preciso, cuando yo lo único que necesito es saber el número de certificado profesional de quien asistió a mi nacimiento, porque tengo ese número de nacimiento, a quién corresponde, quién fue la parturienta que está allí anotada con ese número de nacimiento. Y no puedo hacerme de esa documentación que está en el Hospital Rapson. Otra cosa que también pasa en muchas de las búsquedas, porque yo también estoy en contacto con muchos buscadores, y una cosa que es muy común es que cuando uno va a buscar la documentación en hospitales, esa documentación hay que ir a buscarla a partir de no un juicio, sino que haya un abogado de por medio, que nos dé la autorización para ir a buscarlo y demás. Y siempre eso nos encontramos con que esos papeles estaban justo en el depósito, en el lugar, en el archivo donde se inundó, donde se quemó, donde se incendió. Y no nos encontramos con esa documentación que necesitamos, con ese dato preciso que nos va a decir cómo fue ese día y de qué nacimos, simplemente eso. Ahí vamos a remitirnos un poquito a eso que estabas diciendo, a esa asistencia profesional o a ese número de registro, ese número que está... Porque hoy cuando arrancamos con esta entrevista estábamos diciendo que estaba la posibilidad de que vos hubieras nacido a mediados del año 70, no en el 71 como supuestamente fuiste registrada. Así estoy anotada. Hay un dato que vos encontraste supuestamente no, que encontraste en los papeles, que es el número de registro, o el número de internación, o el número de parturienta, o el número de parto, exactamente, que no correspondería, es decir, a ver, vos fuiste a San Juan a averiguar, y ahí te dan un número que no estaría condicionado a la fecha de que vos tenés registrado tu nacimiento. ¿Cómo es eso? ¿Por qué podemos decir que ese número a qué correspondería aproximadamente, no? Es así. Mi búsqueda la dejo en manos, te estoy hablando 2017, en el área de identidad de Defensoría del Pueblo de la Nación. Porque sabía que de la mano de un abogado y de una institución iban a poder darme más datos. Estos datos que me dan, buscábamos, por supuesto, el 6 de enero del 71, que es la fecha que figura en mi certificado de nacimiento, buscábamos más o menos esa fecha, un margen de 15 días antes, 15 días después. Sí. Diciembre del 70 o enero del 71. Me dan para ver esa documentación que llega del Hospital Rapson de San Juan, llega acá a Capital, en Buenos Aires, me dan para ver esa documentación y veo que los números de parto, en donde te figura que nace, por ejemplo, un niño de tanto peso, tales características, y la madre, la parturienta, se llama con nombre y apellido tal, ¿sí? Esos datos simples que están en el libro de parto, lleva un número con la cronología.
Esos números iban por el número 119.000 y monedas. En la fecha esta que buscábamos. Entonces claro, la de ahí enero digo, sería. claro, diciembre, enero del 71, diciembre del 70 o enero del 71. Alrededor de 119.000. Y yo digo, pero pará, acá me figura en mi certificado de nacimiento un número que corresponde, lo quiero decir exactamente, certificado de asistencia profesional, y está con el número 118.000. Es decir, que Sí, yo 1000 nacimientos correlativamente no antes. estoy en esa fecha, soy meses anteriores. Soy de meses anteriores. A partir de Aproximadamente. eso, que recién lo pude ver, lo pude entender, porque digamos que uno tiene esa documentación, pero uno no es un erudito para saber No, no, cómo seguro. leerlo, cómo entenderlo exactamente. Entonces, a partir de tanta búsqueda y tantos años, uno empieza a leer letra por letra. Y en ese caso, bueno, ahí digo, no, entonces yo nací antes. Y allí Por en el eso estábamos 2020, hablando, claro, de mediados del 70 aproximadamente por la numeración, más o por la menos. numeración. Y también por mi número de DNI. Yo tengo Sí, mis amigas de mi misma edad, mi DNI comienza con 21.600.000 y algo sí. más. Y mis amigas del 71, con quienes compartí la primaria y la secundaria, eh, ellas son 22 millones. Todas, casi todas son 22 millones. Entonces digo, con más razón, yo nací antes. Ahí tengo otra prueba más que nací Ujú. con antelación. En este momento, ¿cómo estaría la causa o se está investigando esta numeración? Sí, yo pedí, nuevamente hice un reclamo después de 2 años, hice un reclamo a Defensoría del Pueblo de la Nación, en donde pido por favor, que se acerque alguien al Hospital Rawson para pedir con ese número del libro de partos que le figura. También, bueno, otra persona me pasó el dato de Defensoría del Pueblo de San Juan, quien tenía gente trabajando en el lugar, en el Hospital Rawson, bueno, y él también me está ayudando desde ese lado, o sea que tengo gente desde en el legajo donde se abrió, que es en Capital, y también otro contacto allí mismo en San Juan, que me están ayudando con este dato preciso que necesito. Ujú. Gabriela, ¿vos viajaste alguna vez a San Juan y pudiste hacer algún cotejo de ADN y qué resultó? Así es, Marcelo, en su momento tuve, bueno, una pequeña esperanza de hermanos que buscaban a su hermana, había muchas coincidencias de datos y Ujú. demás. Bueno, finalmente ellos hace muy poquito accedieron a hacerse el ADN. Eh, el ADN que nos tuvimos que hacer fue en forma particular, el ADN privado, el ADN de Family Tree, nos tuvimos que hacer ese ADN y bueno, y no cotejó No coincidencia hubo alguna, coincidencia. Ujú. no hubo ningún tipo de coincidencia, pero sí quedaron mis datos en la base de datos de Family Tree, donde, bueno, continuamente está macheando, está haciendo coincidencias con otras personas más que dejen allí su muestra. Esto es también una de las tantas cosas que estamos solicitando al Estado en alguna forma de que se nos dé el acceso a un banco de datos genético que sea público y gratuito, como lo es Abuelas de Plaza de Mayo. Yo en su momento accedí, fui a CONADI, fui a tocar las puertas de abuelas, y como no pertenezco a la época de la dictadura, no tengo acceso. No hay manera que ellos accedan a que yo deje allí una muestra de sangre para cotejar en cualquier momento, y no hay manera. Entonces, lo que sí hay que dejar en claro, que no solamente estas apropiaciones, este tráfico de bebés, no solamente sucedió en la época de la dictadura, fue antes, fue durante, después, y tristemente hoy sigue sucediendo. Hoy sigue sucediendo. Gaby, decime, ¿hay alguna
característica, particularidad, alguna dificultad que hayas tenido que podés considerar que sea una cuestión genética que nos podría llevar a tu mamá biológica? Bueno, en realidad la característica particular, yo tuve mellizos, mis hijos son mellizos. Mi obstetra me dijo que los mellizos en realidad es por genética de parte de la madre, no de parte de mi marido en este caso. En el caso que si hubiesen sido gemelos, sí, es la genética del padre. Pero en el caso de mellizos, como es el caso de mis hijos, es genética mía, ¿sí? Así que ahí ya tenemos un dato. Por otro lado, también, bueno, a partir de una dolencia que tuve en la cintura, me encontraron que tengo espina bífida. También, bueno, remontándonos a esos tiempos, hoy por hoy, en un embarazo, que te den ácido fólico para el refuerzo justamente de la espina dorsal de un bebé, eso es muy normal. Estamos hablando en los años 70, apenas ecografía había, o creo que ni lo había, entonces no se daban ese tipo de complementos, ¿sí? Y bueno, yo tengo espina bífida. Y bueno, hoy por hoy no sé ninguna otra cosa más hasta que no tenga una nueva dolencia, porque cuando uno va al doctor y te pregunta antecedentes de, los desconozco. Así que simplemente hay que esperar las dolencias para saber si es algo genético o producido actualmente. No tengo otro dato. Por parte de tu familia, en la cual han mantenido un secreto bastante, algunos seguramente esos secretos bien guardados, ¿hubo algún dato que podría decir algo sobre tu madre biológica o tu familia biológica? No, sinceramente, nada. Nada de nada. Absolutamente nada. Hoy por hoy les dejo a ustedes, hermanos de los medios, del momento que decidí, no hace mucho, que decidí realizar mi búsqueda en diferentes páginas y demás con las fotografías, ¿no? Uno lo primero que busca es el parecido. Entonces, sí, de allí, solo eso, ¿no? Las fotos de niña, las fotos de adolescente, de bebé, fotos actuales, que uno diga, bueno, quizás con un parecido algo podemos llegar a encontrar, pero no hay más datos que eso, del lugar, que fue San Juan, del Hospital Rabson, de las fechas que tenemos. Exactamente, y la fecha que podrías decir, de acuerdo a lo que vos decís, la fecha rondaría mediados del 70. Julio, mi nacimiento debería haber sido seguramente entre julio o agosto de 1970. Así es. Si tuvieras que... ¿Cuáles serían las palabras que le dirías si te encontraras con tu madre biológica? Lo vuelvo a decir, no estoy buscando solo una madre biológica. Busco cualquier familiar cercano, hermano puede ser primo, y ya eso ya sería un mundo, sería muchísimo. No reprocho nada a quien encuentre, no voy a reprochar absolutamente nada, pero simplemente necesito saber quién fue, su historia, ni siquiera el por qué, porque a veces los humanos hacemos cosas sin pensar, o a veces no es la voluntad propia, sino es voluntad de otro, o condicionamientos sociales, o vaya a saber uno qué, ¿sí? Pero no voy a reprochar nada, simplemente es volver a reconstruir parte de esa historia que lo necesito yo, y si se da una relación linda, bueno, aquí estoy para eso, de corazón entero. Gabriela, Marcelo. Sí, yo quería hacerte esta consulta, Gaby. ¿Alguna vez sospechaste o te dijeron que podrías llegar a tener algún hermano biológico? No, en ningún momento me dijeron nada. O sea, mi familia de crianza en ningún momento me mencionó eso, en ningún momento. ¿Y qué cambió en tu vida y cómo cambió
tu vida cuando vos te enteraste de tus orígenes y de cómo había sido tu apropiación? Y cambió mucho, cambió el norte, porque es todos los días pensar y querer saber eso. Es todos los días ver a mis hijos, el saber que soy madre y saber qué se siente y querer saber qué pasó en ese momento entonces. ¿Qué se sintió? ¿Qué pasó? Lo vuelvo a decir, sin reproche alguno, pero sí saber esa verdad. La verdad ante todo. No, hoy a mis padres de crianza no le voy a juzgar porque no me dijeron una verdad. Vuelvo a retomar, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando de los años 70. Estamos hablando donde hay muchas cosas que no se decían, donde era otra sociedad, era otra cabeza. Entonces, no voy a reprochar eso para nada. Fue así, tenía que ser así. Y agradezco, en cierta forma, el haberme enterado de grande, porque ya estaba parada en otro lado, mi eje, digamos, más estable como persona, y bueno, en familia y demás, entonces eso hace que uno pueda enfocarse de otra manera, mucho más certera, mucho más sana. Si me hubiese enterado quizás de más joven, no sé cuál hubiese sido mi reacción. Sin duda que tuve un tiempo de enojo con mi madre, ya fallecida, tuve un tiempo de enojo, pero por otro lado digo, ¿por qué no siempre la relación con la madre? ¿Por qué no con mi padre? Y yo creo que también de alguna forma mi papá muchas veces me lo quiso decir. Pero bueno, también era la conformación familiar donde seguramente ella no quiso bajo ninguna circunstancia que lo supiera. Claro. Pero bueno, más allá de todos esos mandatos y esas épocas donde uno creció, agradezco que haya sido todo eso así. Y hoy es la forma en que todos los días ver crecer a mis hijos en familia y con la verdad, y lo que quiero es encontrar eso, también para darles a ellos el ejemplo de mi búsqueda, el ejemplo de que con constancia y con fe, sin duda, vamos a llegar a eso que tanto quiero en este momento. Gabriela, yo me gustaría que este espacio haya servido para que, bueno, surja algún dato, alguna información que a vos te lleve a conocer tus orígenes, a tu familia biológica. Bueno, yo de mi parte te saludo, te mando un abrazo muy grande y te deseo lo mejor para esta búsqueda y estaremos a disposición para lo que necesites. Muchísimas gracias Marcelo y Sergio por este espacio y bueno, sí, tengo fe que todo va a ayudar en la búsqueda, en mi camino de búsqueda. Bien. Sergio. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Gaby, muchísimas gracias. Sabemos que tu esposo y tus hijos te están acompañando en este momento y tus amistades en lo que es la búsqueda, así que estamos seguros que si hay alguna información nos lo van a decir. Así que muchísimas gracias por abrir tu corazón y bueno, este programa está para esto, para difundir este tipo de historias, así que con mucho gusto vamos a estar acompañándote. Muchísimas gracias, Gaby, y bueno, Marcelo, hasta el próximo programa, si Dios quiere. Hasta el próximo programa, Sergio, que tengas una excelente semana, ¿eh? Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Gabriela.